Espero que se encuentren bien ustedes y sus familias en sus hogares, esperando que todo esto se arregle y volvamos a la normalidad. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Mi nombre es Elías Devia, soy profesor de matemáticas y vamos a comenzar con el objetivo. La clase es para tercero medio en la unidad de estadística y probabilidades y el objetivo es comparar dos o más conjuntos de datos utilizando distintos indicadores. Para esto vamos a empezar recordando lo que vimos en la clase anterior. Recordemos lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior vimos las medidas de dispersión y dijimos que las medidas de dispersión servían para determinar si los datos estaban en torno a la media o eran muy dispersos. Estudiamos las medidas de dispersión como el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Vimos cada una de las fórmulas e hicimos algunos ejemplos. A continuación vamos a ver otros indicadores. Otro indicador que nos sirve para comparar conjuntos de datos son los cuartiles. Los cuartiles es una medida de posición. Los cuartiles van a ser tres valores de una distribución que dividen en cuatro partes iguales al conjunto de datos. Vamos a tener el primer cuartil, que es el valor que separa el 25% de los datos. El segundo cuartil va a ser el valor que separa el 50% de los datos. Y el tercer cuartil va a ser el valor que separa el 75% de los datos. En otras palabras, va a ser lo siguiente. Tenemos el conjunto de datos, ¿cierto? Y el primer cuartil, como dijimos, separa el 25%, el segundo el 50% y el tercer cuartil el 75%. El 50% de los datos va a caer justo en la mitad, y eso lo conocíamos como la mediana. Entonces, el segundo cuartil va a coincidir con la mediana. Estos datos sí tienen que estar ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Enseguida lo vamos a analizar con un ejemplo. Veamos el ejemplo. Es el ejercicio que quedó propuesto en la clase anterior, donde un equipo de fútbol necesita contratar a un delantero. Está observando dos candidatos, Canales y Carvajal. El director técnico se dio cuenta que ambos han marcado 12 goles en 10 partidos y ambos tienen 1,2 goles por partido en promedio. Para comparar mejor el rendimiento, se va a utilizar los indicadores que vimos en la clase pasada. Vamos a comenzar con el rango. Recuerde que el rango, lo vimos en la clase anterior, se calculaba como el dato mayor menos el dato menor. Veamos, rango para Canales. 4 menos 0 igual 4. Rango para Carvajal. 2 menos 0, 2. ¿Qué nos quiere decir esto? Como el rango para Canales es mayor, quiere indicar que en algunos partidos está anotando muchos goles, pero en algunos no anota ninguno. En cambio, el de Carvajal, como es menor, indicaría que sus goles están más repartidos. Vamos ahora a analizar el otro indicador, que es la varianza de las desviaciones estándar, para confirmar lo que nos ha propuesto el rango. Siguiendo con el análisis del problema, vamos a calcular la varianza de las desviaciones estándar. Ambas las vimos en la clase anterior. Si tiene dudas puede consultar el PPT que se mandó la semana pasada. Vamos a calcular varianza de desviación estándar para Canales y Carvajal. Vamos a comenzar con Canales. Este lo voy a explicar en la pizarra. Y luego usted puede hacer en su casa el de Carvajal. Veamos entonces el de Canales. Entonces, la varianza, recuerde que lo anotamos con la S mayúscula al cuadrado. Teníamos que el promedio para ambos jugadores era 1,2. Entonces, para Canales la varianza sería el primer dato menos el promedio al cuadrado, más el siguiente dato menos su promedio al cuadrado, y así sucesivamente con los 10 datos, ¿cierto? Recuerde que se resuelve primero el paréntesis, y luego se eleva al cuadrado, y finalmente se suman todos los resultados y se divide en 10. Esto le debería dar, lo divide en 10
y le va a dar 2,16. La desviación estándar, si ya tiene la varianza lista, es solamente aplicar raíz cuadrada y eso le va a dar el valor aproximado de 1,47. Lo dejé con 2 decimales, ¿ya? Para el caso de Carvajal lo va a hacer de forma similar, ¿cierto? Pero con los datos que aporta el jugador Carvajal. Cuando ya tiene todo listo, se puede observar que tanto la varianza como la desviación estándar para el jugador Canales es mayor que para el jugador Carvajal. ¿Qué nos va a indicar esto? Estos indicadores confirman que los goles de Carvajal presentan menor dispersión, lo que se refleja en cada partido hace una cantidad de goles más similar entre ellos que los de Canales, ¿ya? Eso nos va a indicar que este dato sea menor. Sigamos con los demás indicadores. Siguiendo con el ejemplo anterior, lo vamos a analizar ahora ocupando los indicadores de posición, los cuartiles, los que definimos al principio de la clase, ¿ya? Para ocuparlos, primero debemos ordenar los datos de Canales y Carvajal de forma creciente, de menor a mayor. Ya los vamos a revisar en la pizarra. Una vez que los tiene ordenados, vamos a ubicar la mediana. La mediana va a corresponder al segundo cuartil. La mediana, como en este caso son 10 datos, va a separar 5 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la mediana va a estar acá. Como la cantidad de datos es par, hay que sacar un promedio de los dos datos centrales. Entonces acá la mediana va a ser 1 más 1 es 2, el promedio es 1. Acá la mediana va a ser el promedio entre 0 y 1, que en este caso va a ser 0,5. Una vez que ubicamos la mediana, vamos a ubicar los otros cuartiles. El primer cuartil va a ser el dato que separa el 25%, ¿cierto?, de los datos. Entonces va a estar acá. Aquí va a estar el primer cuartil. Para el caso de Canales va a ser 0. Para el caso de Carvajal va a ser 1. Y el tercer cuartil va a ser el dato que separa, ¿cierto?, el 75%. Va a estar ubicado justamente acá. Para el caso de Canales va a ser 3. Y para el caso de Carvajal va a ser 2. ¿De qué nos van a servir esto? ¿Cómo lo vamos a ocupar? ¿Ya? Tenemos que ver la diferencia que hay entre la mediana y cada uno de los cuartiles. En el caso de acá, de la mediana y el primer cuartil, va a ser la diferencia 0,5. Y acá la diferencia va a ser 2,5. Para el caso de Carvajal, la diferencia entre la mediana y el primer cuartil va a ser 0. Y la diferencia entre la mediana y el tercer cuartil va a ser 1. Si se fijan, las diferencias en el caso de Carvajal son menores que en el caso de Canales. ¿Eso qué nos va a indicar? Eso nos va a servir para confirmar que la dispersión es menor en el caso de Carvajal, ¿cierto? Observando que la diferencia entre la mediana y los cuartiles 1 y 3 es menor que en el caso de Canales. ¿Ya? La dispersión entonces en el caso de Carvajal va a ser menor que en el caso de Canales. Veamos las conclusiones. Veamos la conclusión para nuestro ejemplo. El jugador escogido por el DT va a depender de lo que se busque. Si consideramos los promedios de goles por partido de ambos jugadores son los mismos, pero el promedio de Carvajal resulta mucho más representativo, ya que presenta una cantidad de goles por partido más homogéneo. Más homogéneo quiere decir que son más parecidos. Si va a jugar pocos partidos en los que debe asegurar anotar una gran cantidad de goles,
puede ser más conveniente el otro jugador, Canales, que si bien no convierte en todos los partidos, cuando lo hace convierte más de uno en general, ¿ya? Ahí va a depender de lo que decida el director técnico, pero los datos están presentes, ¿ya? Si usted quiere trabajar más o hacer algún ejercicio parecido a este, le recomiendo que vaya a la página 19 del texto y estudie el ejercicio 1, si quiere practicar más, ¿ya? Vamos a ver el siguiente indicador. El siguiente indicador que nos permite comparar conjuntos de datos es el coeficiente de variación. Matemáticamente corresponde al cociente, a la división entre la desviación estándar y la media aritmética, el promedio, ¿ya? Esta es la fórmula. Si uno quiere esto en porcentaje, solamente basta después multiplicar por 100. ¿Ya? Esto nos va a permitir realizar comparación entre conjuntos con respecto a la dispersión de sus datos, e incluso entre variables que se miden con diferentes unidades de medida. ¿Ya? Mientras menor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más homogéneo, los datos son más parecidos entre sí. Mientras mayor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más heterogéneo, los datos se diferencian más entre sí. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. En algunos países de Latinoamérica, las notas van de 1 a 10. Jorge tiene un amigo ecuatoriano, Eusebio. Con él compara sus notas. Bueno, aquí están las notas de Jorge, él es chileno, tiene las siguientes notas. Eusebio es su amigo ecuatoriano y quiere comparar sus notas. La primera pregunta dice, ¿es útil utilizar el rango para comparar las dispersiones de sus notas? Justifica. Acá el rango no sería apropiado para comparar las notas, la dispersión de sus notas, porque el rango es para notas que están en un mismo sistema de medición, porque las notas de Jorge están en el sistema de 0, o sea, de 1 a 7, que es el sistema de acá de Chile, y Eusebio tiene la escala que va del 1 al 10. Entonces no es conveniente ocupar el rango para comparar las dispersiones. B. Dice, ¿qué indicador puede o resulta más conveniente en este caso? El indicador que nos conviene acá utilizar es el coeficiente de variación, porque ese nos permite comparar conjuntos de datos que están en escalas distintas. ¿Ya? En este caso, la escala va del 1 al 10, en el caso de Eusebio, y de Jorge de 1 a 7. ¿Ya? Y la C, diría, aplica los indicadores que escogiste y señala quién tiene un rendimiento más regular en la asignatura. ¿Ya? Escogimos entonces la B, habíamos escogido el coeficiente de variación y lo vamos a ocupar. ¿Ya? Lo vamos a ver acá en la pizarra. Para Jorge. Para Jorge entonces, si sumamos todas sus notas, ¿cierto? Y lo dividimos por el total, son 6 notas, nos va a dar su promedio 5,6. ¿Ya? Luego sacamos la varianza. Si tiene dudas acá, revise el ejemplo anterior que acabamos de ver, ¿cierto? De los jugadores de fútbol. Tenemos la varianza. Y acá sacamos la desviación estándar. Entonces, nuestro coeficiente de variación va a ser la desviación estándar dividido el promedio. Para el caso de Jorge, el coeficiente de variación va a ser 0,13. Recuerde que lo vimos en porcentaje, se puede sacar en porcentaje multiplicando por 100 acá y nos daría un 13%. ¿Ya? Para Eusebio, de forma similar, sumamos sus notas, lo dividimos por el total, también son 6 notas, nos da 6,6 de promedio. La varianza sería 4,25 y la desviación estándar sería 2,06. Entonces el coeficiente de variación para Eusebio va a ser la desviación estándar dividido el promedio y nos va a dar un coeficiente de variación de 0,3, o sea 0,31, y en porcentaje va a ser un 31%. ¿Qué podemos concluir?
Como lo vimos anteriormente, mientras menor sea el coeficiente de variación, el conjunto es más homogéneo. Y mientras mayor sea el coeficiente de variación, va a ser más heterogéneo. Entonces, para el caso de las notas, acá va a ser, en el caso de Jorge, va a ser más homogéneo sus notas, van a ser más parecidas entre sí. En cambio, como acá es mayor el coeficiente de variación, las notas de Eusebio van a ser más dispersas, va a ser más heterogéneo el conjunto, ¿ya? Sigamos. Para finalizar, vamos a ver lo que aprendimos hoy. Aprendimos que si uno desea comparar dos o más conjuntos de datos, se pueden utilizar medidas de tendencia central, como el promedio y la mediana, medidas de dispersión, como el rango, varianza, desviación estándar, que ya las estábamos estudiando desde las clases anteriores, las medidas de posición, como los cuartiles, y finalmente vimos el coeficiente de variación. Espero que le haya quedado un poco más claro lo que habíamos estado viendo y me despido con un gran abrazo y espero reencontrarme pronto con ustedes. Adiós.